Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema, que si es repetitiva la denominamos periódica. En particular, un sistema mecánico, eléctrico o neumático es un oscilador armónico si, cuando se deja en libertad fuera de su posición de equilibrio, vuelve hacia ella describiendo oscilaciones sinusoidales o sinusoidales amortiguadas en torno a dicha posición de equilibrio estable. F de X en función de X y X siempre tienen signos opuestos. La característica principal de un oscilador armónico es que está sometido a una fuerza recuperadora, en este caso lineal, es decir, proporcional a la primera potencia de X, que tiende a retornarlo al punto de equilibrio estable, con una intensidad proporcional a la separación de dicho punto. O sea, f de x, función de x, es igual a menos k por delta x. Menos k por la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, donde k es la constante de recuperación y x sub 0 es la posición de equilibrio que sin pérdida de generalidad podemos tomar igual a 0. La fuerza recuperadora es conservativa, no hay fricción, por lo que tiene asociado una energía potencial relacionada de esta manera, siendo f de x, función de x igual a menos k por x, y despejando de acá, obtenemos esta condición. Integrando, vamos a obtener u de x igual a un medio de k por x al cuadrado. La sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje x, que son función de x, es igual al producto de la masa por la aceleración, función de x, según la segunda ley de Newton. Entonces, despejando y asociando con lo que ya sabíamos, logramos determinar esta igualdad. Y a partir de la misma, obtenemos la ecuación del oscilador armónico simple, donde, fundamental esto, la aceleración no es constante. El movimiento armónico simple, o más, es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional al desplazamiento de este, y si este es lo suficientemente pequeño, quedando referido en función del tiempo, o sea, x es función de t. Si la descripción de un movimiento requiere más de una función armónica, en general será un movimiento armónico, pero no un más. De la ecuación anterior, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo dos veces es de la función x de t, debe ser igual a menos k sobre m multiplicada por la misma función. No pudiendo utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ahora la aceleración no es constante, aprovechando la similitud entre el movimiento armónico de un cuerpo y el movimiento circular uniforme de un punto auxiliar, nos vamos a permitir hallar la ecuación del más, sin tener que recurrir a cálculos matemáticos complejos. Para su solución utilizaremos como modelo el sistema masa-resorte ideal,
donde tenemos una trayectoria rectilínea de un cuerpo que al realizar un más oscila, alejándose y acercándose de un punto situado en el centro de su trayectoria, de tal manera que su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. Una vez desarrollado lo expresado, obtendremos que X, la posición, tiene esta función, A por el seno de omega t por phi. A y phi son constantes indeterminadas. La determinación de A, que es la amplitud, y la constante de fase de las oscilaciones dependen de la posición y de la velocidad inicial de la partícula de masa. Omega es la frecuencia angular, T es el tiempo. Si derivamos x con respecto al tiempo, obtendremos la velocidad y la aceleración, si volvemos a derivar, nuevamente con respecto al tiempo, de una partícula que describe un movimiento armónico simple. La frecuencia angular omega representa la rapidez de cambio de una cantidad angular, no necesariamente relacionada con un movimiento rotacional. Nos dice a cuántos radianes por unidad de tiempo se realiza el movimiento en el círculo que habíamos tomado de referencia para obtener esta ecuación. Una aplicación de lo expuesto, vamos a verla ahora, a resolver el ejercicio 14-13 del libro Física Universitaria de Circe Mankin, 13ª edición, que dice lo siguiente. La punta de una aguja, de una máquina de coser, se mueve en un más sobre I. Acá no me he tomado la licencia de reemplazar I por el valor, por la nomenclatura X, que es realmente la que figura en el libro. Y ya explicaré por qué más adelante. La frecuencia es de 2,5 Hz. En t igual 0, sus componentes de posición y de velocidad son respectivamente 1,1 centímetros y menos 15 centímetros por segundo. La parte A me pide que calcule la componente de aceleración de la aguja en t igual 0 y la parte B que escriba las ecuaciones para las componentes de posición, velocidad y aceleración de la punta de la aguja en función del tiempo. Acá tenemos un esquema de esa aguja de coser, de la máquina de coser, que obviamente sabemos que oscila debido a la rotación de una rueda, que en las máquinas actuales más modernas lo realiza, esa rueda rota como consecuencia de un motor eléctrico que les provoca la misma. Y hemos acompañado por los gráficos de posición y en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo. Observamos que, como indica el ejercicio, en el tiempo igual 0, I vale 1,1 centímetros y B vale menos 15 centímetros por segundo. A sabiendas de que la frecuencia angular es igual al producto 2pi por f, frecuencia lineal, obtenemos que al reemplazar la frecuencia lineal, que es 2,5 Hz, o sea, 2,5 radianes por segundo, que omega será igual a 5 pi radianes por segundo, pi que tomado como 3,14 aproximadamente, nos daría que omega vale 15,7 radianes por segundo. Phi, que aparece acá desarrollado, y que habíamos dicho que estos valores se pueden determinar a través de la ecuación de la posición, o sea, la que nos dice que x es igual a la amplitud
por el coseno de omega t más phi, desarrollándola, por supuesto, nos deja que la constante de fase, que es así como se llama phi, es igual al arcotangente de menos la velocidad en la posición x inicial, dividido omega, la frecuencia angular, por x en la posición inicial, o sea, por la posición inicial. Reemplazando valores que obtenemos de los datos del problema, sabiendo que B es menos 15 centímetros por segundo y colocándolos en unidades del sistema internacional, en metros por segundo, con el menos que tiene la ecuación de antemano nos queda positivo, y el omega que era 5 pi radianes por segundo, y x en esa posición, en la posición inicial, o sea, para t igual 0, que valía 1,1 centímetro, acá puesto en unidades del sistema internacional, nos termina dando que phi es igual a 0,715 radianes. Es importante recordar que el cálculo de esta expresión debe hacerse en la calculadora en el modo radianes, no en el modo decimal, porque estamos trabajando precisamente con valores de pi equivalentes a 3,14. O sea que es conveniente hacerlo así. La amplitud, que es otra constante indeterminada, del libro, por supuesto, hemos tomado la expresión que permite determinarla, que es igual a la raíz cuadrada de la posición inicial elevada al cuadrado, más el cociente entre la velocidad y en la posición x0 al cuadrado y el omega, rapidez angular elevado, dividido la rapidez angular al cuadrado. Reemplazando por los valores conocidos, bien, nuevamente la recomendación de calcular esto en modo radianes, ¿cierto? O sea, con pi igual a 3,14, nos queda 0,0146 metros para la amplitud. Una vez que tenemos la amplitud, podemos armar la ecuación de la aceleración, que les recuerdo para no volver atrás, que era igual a menos la amplitud por omega cuadrado por coseno de omega t más phi. O sea, la fase es omega t más phi. O sea, el argumento del ángulo, y phi es la constante de fase. Entonces, con esta expresión, reemplazando el valor de A, lo tenemos acá, previo interponer el signo negativo ya dado por la ecuación, el valor de omega elevado al cuadrado, 15,7 radianes por segundo al cuadrado, el coseno de omega t, pero acá la pregunta del inciso A era para el tiempo inicial, o sea que acá t vale 0, con lo cual este término del argumento se va a anular y nos va a quedar solamente la constante de fase, 0,715 radianes. Acá hay que calcular, y este es un detalle importantísimo, esta parte en el modo radianes en la calculadora. Luego que se ha calculado esto en modo radianes, hay que pasarlo a modo decimal para terminar de hacer estos cálculos. Es importante realizarlo así. De lo contrario, si queremos realizar todo en modo decimal, habrá que llevar el coseno de 0,715 radianes a valores angulares. Y entonces utilizamos esta fracción unitaria para poder traspasarlo. 360 grados equivale a 2 pi radianes. De esta manera estaríamos sacando el coseno del ángulo en grados y podemos utilizar toda la máquina, el cálculo con la máquina en modo decimal. Nos da obviamente lo mismo, unos 2,717 metros por segundo cuadrado. En la parte B del ejercicio se nos solicita que coloquemos la posición en función de los valores del ejercicio. Esto es A, la amplitud, coseno de omega t, más la constante de fase phi. B sería igual a el valor menos A por omega,
que ya está calculado, nos da menos 0,229. Este valor por este valor cambiado de signo, por el seno, recordemos que era derivada de esta expresión, de omega t, que ya lo teníamos anteriormente, más phi, la constante de fase que ya teníamos anteriormente. Esto que está acá es la fase. Y la aceleración, que es el producto de menos a por omega cuadrado, que ya lo habíamos utilizado acá, bien, menos 3,599 metros por segundo cuadrado, por el coseno de la fase, que por supuesto es la misma que relatamos anteriormente.